Bueno, gracias por estar aquí, por tener interés en estos temas. A ver, si vamos a hacer una división quizás artificial, pero en rigor, si los escribanos se ocupan o se interesan más por el título, los agrimensores por los planos y la materialidad, en rigor los abogados deberíamos destacar mucho más de lo que el abogado común lo hace, el tema de la posesión. Porque el tema de la posesión es uno de los temas más importantes del derecho y en nuestro sistema, que en la transmisión entre actos entre vivos requiere el título, y voy yo a pensar siempre en inmuebles, el título, el llamado título suficiente, es aquel emanado de persona capaz, legitimado al efecto y revestido de todas las formalidades que establece la ley. En nuestro caso estamos pensando sobre todo en el tema de la escritura pública. Lo cierto que eso se completa para que pueda haber derecho real con la tradición y la posesión que es engendrada por esa tradición. Entonces yo, de alguna manera, voy a dar un paso más sobre lo que se viene diciendo a raíz de la sanción del nuevo Código Civil y que quizás no nos animamos a decir con todas las letras, pero el nuevo Código, siguiendo el proyecto del 98 y el proyecto del 98 siguiendo el Código Civil italiano y el Código Civil italiano tomando también algunas normas del clásico Código Civil francés, lo cierto es que nos ha llevado a una concepción mucho más objetiva de la posesión y eso tiene sus repercusiones eminentemente prácticas, sobre todo en los temas que hacen a la prescripción adquisitiva. ¿Por qué esta aseveración? Bueno, ustedes recordarán cuál era la clásica definición de Vélez Arfield sobre cuándo hay posesión. Si querés poner la pantalla, ponela es nada más que para la lectura de algún artículo que puede servir a veces para compartir textos, ¿no? Ahí tienen el 2351, clásico artículo 2351, tomando las ideas de Savigny. Habrá posesión de las cosas cuando alguna persona por sí o por otro tenga una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Y en la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, se encuentra ese elemento subjetivo, tan querido por los profesores de derechos reales cuando enseñaban estos temas, que dicen, bueno, pero yo tengo que tener la intención, es decir, tengo no únicamente que tener el corpus, sino que tengo que tener la intención de someterlo al ejercicio de un derecho real. Someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, decía Vélez, pero en realidad se está refiriendo al ejercicio de un derecho real. Ahora bien, esto es todo un tema, porque ¿cómo conocemos cuál es el ánimo interno de la persona? ¿Cómo conocemos si realmente lo está sometiendo a un derecho, supongamos, a un derecho real de dominio o si es un simple comodatario o un simple locatario? Porque en rigor yo no sé lo que está pensando si lo veo desde afuera a esa persona. Entonces, ¿cómo distingo un hecho del otro? Y miren, Ihering, que digamos, criticando a Savigny va a una concepción objetiva, dice una cosa que es muy cierta. Ihering hay que leerlo de Ihering. Le digo, es muy fácil de leer Ihering. Es muy difícil leerlo de los autores que después nos quieren explicar a Ihering. Ihering tiene muchos ejemplos. Dice, yo veo dos personas que vienen a caballo, dos caballos distintos. Uno es el propietario del caballo, el otro tiene un caballo prestado. ¿Cómo sé quién es el que tiene posesión y el que es un simple tenedor? O tengo un colono y tengo un propietario. El propietario hace 2 años que está
perdón, hace meses nada más que está sobre el inmueble, y el colono hace un montón de años que está sobre el inmueble. Y además paga los impuestos de ese inmueble. ¿Cómo lo distingo externamente? Tendría que ir a la intención. ¿Cómo lo distingo externamente? Y Ehring se plantea esto porque a él, ¿qué le interesa? Porque él era una persona práctica, a él le interesa la prueba. ¿Cómo pruebo que es o no es poseedor? ¿Cómo lo pruebo que es poseedor y no es un mero tenedor si externamente los veo iguales y externamente ambos hacen actos similares? Bueno, uno de los artículos en los cuales Vélez nos daba una especie de solución era el 2384, que ahí lo tiene, que dice: son actos posesorios de cosas inmuebles, su cultura, percepción de fruto, su deslinde, la construcción o reparación en que ella se haga y en general su ocupación de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes. No me voy a detener en este artículo porque después lo vamos a ver ayornado en el nuevo código. Entonces, este artículo podría ser una manera de probar la posesión. Fíjense, si una persona lo cultiva, si una persona percibe frutos, si una persona lo deslinda, lo amojona, si una persona construye, repara, lo ocupa, yo debería prever que es un poseedor y no un tenedor. Sin embargo, alguna jurisprudencia, que en general era no viterdicta, es decir, cosas que se dicen al pasar en la sentencia para llenar páginas, pero que no iban al meollo de por qué se decidía aceptar o no aceptar la prescripción adquisitiva, y alguna doctrina decía, no, pero esto es suficiente para decir que hay una posesión para poder ejercer acciones posesorias. Pero para que hubiera una prescripción adquisitiva, para que se pueda hacer una prescripción adquisitiva, habría que hacer mucho más. Habría que hacer mucho más porque todo esto también lo puede hacer un tenedor. Y de hecho, también todo esto lo suele hacer un locatario. Entonces, para que funcione la prescripción adquisitiva, debería haber actos calificados, actos muy fuertes, actos que de ninguna manera estén denotando algo que podría ser una mera tenencia, es decir, que se pudiera confundir con una mera tenencia de la cosa. En realidad esto no era lo que decía el código, pero pese a la importancia que tiene la prescripción adquisitiva para sanear títulos, porque la prescripción adquisitiva tiene una importancia enorme para sanear títulos y para lograr la paz social,